Hola, ¿qué tal? Acá estamos en Para Compartir, el programa de Gil Romero y Pato Brusa, que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Soy el Villorio y voy a compartir con ustedes un sueño, el sueño de las personalidades que nos visitan, que son realmente inspiradores y que les van a demostrar a ustedes que no hay sueño que no se pueda cumplir. Claro, hay que hay que trabajar mucho para eso, ya lo vamos a ver. Hoy tenemos la alegría y el honor de recibir a una personalidad muy, pero muy especial. Es Alicia Golijov, argentina, platense, radicada desde hace mucho tiempo en España. Es arquitecta, es licenciada en psicología, es máster en neurología y estimulación cognitiva y otros importantes títulos académicos que irán surgiendo en el transcurso de esta charla, porque son tantos los reconocimientos y los premios y todo que si no se va a programar en todo eso, ya lo van a ver ustedes. Bueno, bienvenida, Muchas Alicia. gracias, Un qué honor, gustazo un honor para tenerte mí. acá, realmente. Bueno, desde este programa, como acabo de decir, lo que tratamos es de transmitirles a quienes nos escuchan que los sueños pueden hacerse realidad. Y precisamente yo creo que tu vida es un ejemplo paradigmático de una combinación de talento, esfuerzo y determinación de voluntad para poder alcanzar logros importantísimos que han jalonado esa brillante trayectoria que tenés. Tus estudios de arquitectura, por ejemplo, fueron brillantes. Ella era una excelente alumna. Sin embargo, se recibió y después emprendió otra carrera, que fue la carrera de psicología. ¿Qué te motivó, Alicia, a emprender la carrera de psicología habiendo terminado una carrera tan importante como la otra? En realidad la tenía pendiente porque yo Fuerte. quería estudiar psicología y estaba cerrada porque era la época militar Sí. y entonces empecé arquitectura porque estaba entre las dos. Y la verdad es que me gustó mucho estudiar arquitectura y me gusta tener mi cabeza organizada desde todo lo que es lo académico arquitectónico. Cuando se abrió, porque empezó la democracia y Sí, se abrió psicología, yo ya estaba pasando a cuarto año, que fue justo mitad en claro. dictadura, mitad en democracia, Arañando el título. y me gustaba mucho y dije, la voy a terminar. Y entonces luego hice, en un momento intenté hacer las dos al mismo tiempo, Mm. pero en esa época te acordás que bailaba mucho danza contemporánea y no podía hacer todo. Entonces terminé una, hice la otra. Qué fantástico. En realidad no es de extrañar, ¿no?, que las mentes superiores se dediquen a varias cosas a la vez. Nosotros tenemos múltiples ejemplos de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, músicos que empezaron siendo Es matemáticos, por cierto, ejemplo, Sermet y tantos otros, nosotros, exacto, el mismo Xenakis, ¿m? exacto. Y bueno, y después Bueno, dicen que la el música es la revés, matemática Xenakis, sonora. ¿cómo? Dicen que la música es la matemática sonora. Claro, claro, exactamente. Pero te quiero decir, bueno, el mismo Churchill, por ejemplo, era un gran estadista, eh, y sin embargo fue premio Nobel de literatura, Literatura. pintaba, el mismo Einstein. Einstein tocaba muy bien el Es violín. cierto. No, bueno, entonces, eso que quieras abarcar todas estas disciplinas que aparentemente son diferentes, pero siempre vos les has encontrado un punto de contacto. Me gustaría que vos me hablaras un poco de eso. ¿Cómo has integrado? Porque vos has hablado de los espacios. A ver, En decime, realidad, si yo cómo tuviera compatibilizaste si tuviera que decir cuál es el hilo en común, diría que son las distintas manifestaciones del lenguaje. Que son las distintas distintas? formas en que uno mm, hace lenguaje, esto que piensa, que construye para bien o para mal. Lo mismo lo pienso en relación a toda la sintomatología. Cuando hay un síntoma, cuando hay una enfermedad, un trastorno, también es un lenguaje. Obviamente es un lenguaje destructivo, pero no deja de ser un lenguaje de ese ser. Lo mismo que la proyección que hacen los arquitectos para generar un espacio
que puede mejorar la vida de las personas o empeorarla. Claro, más allá del lenguaje oral, que es el lenguaje gestual, Exacto. vos también has trabajado mucho en eso, en danzaterapia y todo Exacto. eso, que yo digo, tiene una doble proyección, porque por un lado le sirve al profesional para determinar y hacer un diagnóstico, y Mm. por el otro lado le sirve a la persona que tiene el problema para poder solucionar ese problema a Exactamente. través de expresarte en esa forma, ¿no? Exactamente. Qué Exactamente. fantástico, es Mm. fantástico. Realmente, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que haces vos es ese taller de gestión Ajá. emocional. A ver, ¿qué nos podés decir de esto? Porque en realidad todo pasa por las emociones. Todo, A ver, contame. básicamente el cuerpo es la emoción. O sea, no hay, las emociones es una forma de la organización neurofisiológica que tiene que ver con la interacción con el entorno. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros esto no se tramita a través de los filtros de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, ocurren las cosas que ocurren en el encuentro entre dos, ¿no? Entonces, cuando uno habla del taller de la gestión emocional, es hacer hincapié en cómo es esa tramitación, cómo es esa ¿Cómo se gestión. gestiona la Exactamente, no emoción? ese es el qué, sino es el cómo. Y entonces, en la medida que uno va identificando, pudiendo darle nombre a esto que lo recibe desde el cuerpo, puede hacer cosas con esto. Lo identifica, lo tramita, le pone filtros, hay un tiempo, hay un ritmo, hay una manera, hay una expresión. Entonces, en todo esto, es un largo camino de autoconocimiento. Bueno, ¿Y cómo habla el cuerpo? Porque hasta las mismas enfermedades son una forma de de expresión. información del cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Es como la última estación, porque cuando ya aparece o en el cuerpo, en una manifestación somática o en una conducta, por ejemplo, una conducta adictiva, todo esto es como la última estación de algo que se fue gestando a lo largo de la vida, a Se va veces entera, gestando, o a lo claro. largo desde algunos momentos particulares que han dejado huella. Y decime, ¿esos talleres cómo los armás vos? ¿Cómo son de varias personas, de boca, de una, Sí, de varias? no, ¿Cómo son es? talleres A ver. grupales. Agrúpales, sí, por eso. Siempre han sido presenciales, menos en la pandemia, que entonces Bueno, que tuvimos que ahí se adaptarnos, trastocó sí, todo. sí, pero también había mucha carga de ansiedad que fue muy importante poder asumirla y ver Mucha qué carga hacíamos de con ansiedad. esto. Entonces, generalmente hay un título que es convocador para el taller y disparador del material. Por ejemplo, Mm. repetir para no repetir, que es que cada uno pueda ir viendo cuáles son los patrones más repetitivos, Claro. a veces vinculares, a veces conductuales de uno mismo, en los tipos de decisión, en las elecciones. Y entonces se hace todo un trabajo corporal previo, que también sirve de disparador y como para integrar el grupo, para que se pueda hacer un trabajo grupal, porque en el grupo justamente algo que se hace es que el trabajo se multiplique y reverbere en los otros para que vuelva al que hace de protagonista y con esto se hace una elaboración. Interesante. Luego hay una puesta en palabras, hay juegos grupales, luego una puesta en palabra y luego el cierre de grupo con una devolución a cada uno. No solamente grupal, sino a cada uno de los participantes. Fantástico, que dices, ¿no? Ahora hay muchas cosas nuevas que no sé, que hacen hasta con intervención de animales. ¿Lo has Bueno, visto? sí, no lo he hecho y amo los No lo has animales, hecho no lo he todavía. hecho Pero todavía, es pero una cosa interesante, ¿no? Sí, sí, pensado así, mm, ¿no? Como pensado, porque realmente hay una comunicación muy grande, no, ¿no? Con el, claro que sí, claro que sí. y bueno, vamos avanzando, vamos cambiando, se va evolucionando en todo eso, ¿no es cierto? Bueno, recién hablábamos eso de los distintos lenguajes, ¿no? Que son herramientas de las que se vale el terapeuta, Sí, ¿no? Es decir, para interpretar y para ayudar a superar los absolutamente, problemas, ¿no? pero el lenguaje empieza desde que el paciente, por ejemplo, se presenta y atraviesa el pasillo hasta que llega al despacho, antes que diga ninguna palabra, esa forma que tiene de entrar, de caminar, de sentarse. Si querés te cuento alguna anécdota en relación a esto, que dio pie a unos trabajos que hicimos con el servicio de neurología con el que colaboro, que fue a través de este lenguaje corporal. Ahora te voy a contar. Entonces, esto
ya es toda una información que recibimos los terapeutas que prestamos atención al lenguaje corporal, porque luego eso se suma a que ha venido el paciente en general al tratamiento o ese día en particular, que no queda por la persona, a ver cómo explico, la palabra puede decir mucho, pero también puede ocultar mucho. Entonces, Tal cual. ahí es donde está la habilidad, la pericia de Claro. quien escucha y de quien ve para integrar toda la información que va No, pero además cayendo. hay gente que miente muy bien y se miente a sí mismo muy bien. Muy Yo bien. siempre digo, no es que sea mentiroso a propósito, si se cree algo que no es, Bueno, entonces forma es lo parte que de toda la pasa, ¿no? estructura defensiva que Me se... tiene algo que ver esto que me decías de observar a la persona, su gesto y todo con la programación neurolingüística. Bueno, yo no soy experta en esto, hice un poquito en alguno de los cursos Sí, de los máster que hice, había sí, unas pinceladas. Entiendo que en parte puede llegar a tener, porque hay algo como de poner la intención en cierta organización claro, neurológica, pero no es exactamente a lo que me claro, refiero. Mira, te voy a decir esto que te decía, esta sí. anécdota. Cuando empecé a trabajar en el Hospital General en el servicio de neurología, Mm. los primeros tiempos yo simplemente estaba sentada al lado del neurólogo para poder comprender cómo era una primera entrevista. El 90% de los pacientes que venían por distintos tipos de cefalea. Por supuesto, después estaban las Mm. enfermedades neurodegenerativas, los ictus, etc. Entonces, una, otra, cientos, Sí. miles. El otro día dimos una conferencia con él y presentó el número de pacientes vistas por él, ¿eh? Yo no estuve en todas, pero para que te des una idea, 90.000 pacientes con cefalea, de las cuales el mayor porcentaje es migraña, tipo migrañoso. Ah, Hay otros tipos qué querido. de cefalea. Bueno, entonces mientras yo estaba sentada, lo que observaba es que el 100% de las pacientes en la primera entrevista con el neurólogo se sentaban en el borde anterior de la silla. Se sentaban acá. Como lista para irse. Exactamente. Tú lo has dicho. Entonces yo le pongo un mensajito en un papel al neurólogo y le digo, ¿te diste cuenta de algo? Entonces me dice, no, decímelo. No, le digo, observalo. Y se da cuenta. Así como nos dimos cuenta que a veces, tanto en la primera sesión como en las siguientes, había un momento que la paciente se iba para atrás y decíamos, aquí empezó el tratamiento. Qué notable. Y todo esto era justamente lo que nos dio para después trabajar con diagnósticos por imágenes, etcétera, Mm. que en la cefalea tipo migrañosa de ciertas características, lo que hacía era cubrir un trastorno básico de ansiedad. ¿De qué? Ansiedad. Ah, ansiedad, ahí sí. Entonces, Me el cuadro, imagino en este momento en que estamos viviendo, bueno, debe ser una patología recurrente esta, ¿no es totalmente cierto? Porque realmente uno vive ansioso. un poquito, no mucho alterado. Exacto. Es terrible. Por eso digo, qué importante como ayuda para que la gente pueda evolucionar, pueda un poco, no digo escaparse, porque de la realidad no te puedes escapar, pero por lo menos, Bueno, qué sé como yo, mínimo poder preguntarnos qué trabajarla un podemos hacer poquito. con esto, ¿no? Ok, está la ansiedad, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué ¿Qué hacemos con pasa con esto? la migraña? La Exacto. migraña organiza la ansiedad. Ah, Porque luego lo que está es la lucha contra la migraña. Y la migraña, ¿qué hace? Es una invitación a salirte del mundo, porque te pide aislamiento, te pide poco estímulo, que no haya mucho ruido, que no haya mucha luz. Entonces, una defensa que organiza organiza la otra. Entonces, ir sacando esas capas Sí. está bueno, hay que hacerlo muy suave, porque se pone muy en evidencia lo que hay abajo, que es lo más doloroso, que es ese estado permanente de, Ah, de, sí, de sí. querer salirse de una Y situación en sí, la que uno está. ustedes lo verán tanto Mm. eso, ¿no? Decime una cosa, Alicia, entre tantas cosas que hiciste vos, hace algunos años, vos fundaste un centro denominado Moebius. Es ¿M? Ese cierto. centro actualmente tiene sedes en Argentina, en España y en Israel. ¿M? Quisiera que nos hablara de y por qué el nombre Moebius, porque aparentemente, a ver, decime. Bueno, Moebius está puesto el nombre en honor a la banda de Moebius, que es una banda torsionada, que lo que nos dice es dos cosas: una que tiende al infinito y Del otra que no continuo. tiene solución de continuidad. El adentro y el afuera
son un continuo permanente. Entonces, cuando puse mi primer Moebius, era solo para danza. ¿Para qué? La danza, Ah, para para danza. danza contemporánea, Sí, 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 sí. expresión corporal, daba en esa época biomecánica para bailarines y Sí, sí, actores, sí. el primer Moebius. Luego lo trasladé una cuadra más ahí en donde está ahora, donde quedó ahora lo edilicio, y entonces ahí yo ya me recibí de psicóloga y terminé de comprender algo que ya lo intuía, que era lo mismo si venían a bailar o venían a hablarme de lo que padecían. Porque también era un lenguaje. Lo que pasa es que uno es un lenguaje creativo y otro es un lenguaje destructivo. Y entonces le agregué a Moebius psicología, cuerpo y comunicación. Antes era Moebius, cuerpo y comunicación, y pasó a ser Moebius, psicología, cuerpo y comunicación. Cuando me fui a España, volví a organizar otro Moebius, y lo que tengo ahora son colaboradores también en Israel, porque en Israel conocí a una persona que es una especialista en lo que se llama movimiento auténtico, que es una línea dentro del movimiento. Bueno, con ansia de que esto se pueda empezar como a Generalizar, sí, mover, difundir. difundir un poquito más. Que vos estás compatibilizando ahí el arte, la salud, la psicología. En realidad, el slogan donde lo sinteticé es arte, salud y calidad de vida. Es esas tres cosas. Qué bueno, una buena trilogía. ¿Qué diferencia hay entre psicoanálisis y neuropsicoanálisis? Porque yo la verdad que sabía de psicoanálisis, me he psicoanalizado, pero neuropsicoanálisis no sabía qué era. A En ver, realidad, si lo tengo que sintetizar, Elvi, sí, el neuropsicoanálisis es una vuelta a los orígenes. Freud era neurólogo. claro, Flor era... Y entonces, ¿qué pasó? Todo el psicoanálisis, que es precioso, porque es precioso, ha ido llevando cada vez más al mundo de la palabra todo esto, el inconsciente como un lenguaje, la metáfora, la metonimia, ¿no? Todo esto. Y esto es una invitación a volver al cuerpo. ¿A quién le sirve que Y hablemos de bueno, neuropsicoanálisis? En realidad al paciente no tanto. Bueno, indirectamente sí. A mí me sirve entender que son las mismas redes neuronales que se activan para el miedo y para la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene, por ejemplo, una paciente quejándose de su marido, que es un violento, ¿no? Yo estoy pensando también que este marido de qué tiene miedo, por qué ataca. Esto me da la posibilidad de ir ampliando más los lugares donde ir entrando, con el permiso de la paciente, con preguntas, con intervenciones y desarmar un entramado que hace tanto daño. pero vos hablabas del entretejido en un Exacto, momento dado y me pareció tan gráfico eso, ¿no? Porque es como ir entretejiendo todas exactamente. esas cosas, encontrando continuidades, realmente es Sí. fantástico. Y otro proyecto tuyo que me parece algo fantástico es el proyecto Unidad, ese proyecto de neurorehabilitación para personas con daño cerebral. Me interesa muchísimo eso. Vos sabés que tengo un hijo que tiene un problema, Ujú. que tuvo un ACV. Sí. Así que me interesa desde todo punto de vista y a todos los que están escuchando, porque realmente es muy importante ¿Sabés eso. qué pasa? ¿Cuál es en todo caso, el punto de diferenciación? Sí, Habitualmente, las personas con daño cerebral, sí, históricamente, no digo sí, que no lo hagan sí, ya, yo ya hace sí, mucho que me fui de sí. Argentina, pero lo que se veía es que en todo caso la intervención desde la psicología era desde la neuropsicología. ¿Qué quiere decir? Se veía las partes afectadas, Sí. como hay que rehabilitar la memoria, hay que rehabilitar el lenguaje, hay que rehabilitar el juicio crítico, bueno, todo lo que son funciones superiores. Pero no lo que une, hablando de entretejidos, todo esto, que es el sujeto que está ahí abajo. Entonces, cuando hicimos la propuesta de una visión más Por eso, integral, unidad. exactamente, justamente es la integración de ese ser que, entre otras cosas, tiene problemas de memoria. Pero ¿dónde está lo emocional? Volviendo a las primeras preguntas. O sea, ¿dónde está lo emocional de esa persona que no puede hablar? Esto en realidad fue de mis primeros pasos cuando fui todavía no recibida de psicóloga, al Hospital San Martín y pedí trabajar voluntariamente en el servicio de medicina física y rehabilitación.
Y qué entonces, bien. como no confiaban mucho en que podía ser una psicóloga, y los psicólogos del Servicio de Salud Mental se me pusieron en contra porque yo estaba como un satélite ahí, entonces, un poquito castigada, me dieron a pacientes con afasia, que no hablaban nada. Me decían, a ver, Mm, arreglate. mm, Y entonces, qué desafío. claro, pero el problema no era el paciente, el problema era mío. Yo tenía que encontrar la manera de ver cómo ese paciente me iba a comunicar lo que sentía atrapada en su silencio afásico. Claro. Bueno, con las cosas, mostrándole un cuadro, poniendo una música, viendo con qué me puedo arreglar, empezar a ver si ese sujeto puede, Estimularte. sí, y el sujeto puede salir a la luz, no que quede atrás de un trastorno de memoria o de Qué lenguaje. fantástico. De eso se Qué trata. fantástico, Ron. Realmente es una cosa. ¿Cuántos años hace que vos estás en España? Este año van a ser 20. ¿Cuánto? 20. En ¡Ah! diciembre, en noviembre, final de Mira noviembre van a vos. ser 20. No me parecía que hacía tanto tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional allí? ¿Encontrás diferencias entre el ejercicio profesional en Argentina y el ejercicio profesional en España? ¿Cómo, Mira, cómo te parece? cuando fui, ellos estaban muy lejos de tener incluida la salud mental como calidad de vida. Con lo cual, a mí me... Estábamos más adelantados Sí, nosotros. bueno, acá Qué bueno que me ir al dijiste eso. psicoanalista es como... A mí me Sí, encantó que pasara eso. Me encantó. Me pareció como que yo podía plantar las semillitas desde el comienzo. qué Y bueno. así fue. Así fue. Ahora yo digo, ¿qué se siente cuando en un país que no es el país de origen de uno, como en este caso España, en una ciudad importantísima como la que vos vivís, Tarragona? No, en Barcelona vivo. Lo que pasa es que en Reus, Tarragona, tengo la clínica y Ah, atiendo en los bueno, dos lados. bueno, pero En los dos lados. en realidad te has proyectado mucho hacia Bueno, ahí. porque los primeros 5 años estuvimos ahí y ahí fue que fundé Ah, la clínica. bueno, yo les quiero decir que has sido designada como uno de los 9 psicólogos más importantes de ese lugar. Pero me enteré Realmente, por vos. vos te Oye, ¿por qué enteraste tanta por mí. pregunta? Te enteraste por mí, yo porque hurgueteé todos tus datos. Bueno, yo no lo sabía. Y ¿No entonces, sabías? no, Bueno. entonces dije, ¿por qué esta pregunta? Y googleé, puse Alicia Golijón 9. Y era cierto, Y gracias. efectivamente era Gracias, así. porque no lo sabía. Qué notable. No, pero realmente, porque yo digo, qué impacto, ¿no? Pero porque en un lugar donde no es tu lugar de nacimiento y que seas en una ciudad tan populosa como esa, ¿no? Así que te Bueno, sí, bueno, felicito. gracias. Gracias Realmente por te hacérmelo felicito, ¿no? saber. Porque me parece fantástico eso. Quería hablarte de una cosa que no había escuchado mucho hablar de eso, que son de esas pequeñas experiencias emocionales negativas que se tienen a veces de forma recurrente, que parece como que no tienen ninguna importancia, pero, y que se han dado en denominar Trauma. microtraumas. A ver, ¿qué nos Ese, podés decir ese es de los nuestro, microtraumas que después se transforman? ese es nuestro tema de trabajo con un grupo. Nosotros tenemos de la International Neuropsychoanalysis Association, tenemos una parte en España que la coordino yo. Y ahí tenemos distintos subgrupos que trabajan distintos temas y este tema lo trabajo con un biólogo molecular y una psicoanalista, el biólogo de Madrid y la psicoanalista búlgara, creo que vive en Bélgica, y yo. Y ya lo empezamos y presentamos el primer trabajo el año Sí, porque pasado esto lo vinculás con el ADN, con todo con eso. todo. Esa parte la hace Porque no, el porque como me biólogo. dijiste biología molecular, que me encanta, pero te Sí. quiero decir, parece, Porque el entramado que hemos hecho ahí es que él hizo toda la correlación en la sensibilidad celular. Él presenta desde la biología la sensibilidad celular y la modificación que hay en esto. Y el microtrauma, que es lo que me estás preguntando, ¿qué es? sí, ¿Cuál que es la me gusta mucho diferencia? que lo expliques y me des, Muy porque yo fácil. creo que para muchas personas podrá ser de gran utilidad. Es decir, cuando uno le dice a un chico, bueno, vos no servís para nada, ¿y le causás un microtrauma o no? Ahí. Bueno, eso es un poco más que un microtrauma. Eso, Bueno, eso pero más te directo quiero decir, pavadas no, que ¿sabe? parecen. En realidad, sí es cierto que es mayormente vincular. ¿Y de qué se trata? Para decirlo en pocas palabras, es una adaptación maladaptativa.
¿Qué quiere decir esto? Yo lo explico con el ejemplo de las ranitas, ¿no? Las dos ranitas, que están una ranita en cada balde, y a una le tiras el chorro de agua caliente, traumático, pero la ranita hace pum y salta. Y es un trauma discreto que luego permite trabajar el post-trauma. Después voy a tomar algo con la realidad actual de lo que está pasando, porque si el trauma es continuo, no existe el post-trauma. No hay estrés postraumático, hay un trauma continuo, lo que están viviendo ahora, por ejemplo, en Medio Oriente. Entonces, la diferencia con la otra ranita es que todos los días le pones un poquito de agua caliente. Entonces, bueno, cambia la temperatura, se acomoda y sigue, 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 se muere. Pero va quedando un Exacto, sedimento por eso se muere. Porque es mm, una adaptación mal adaptativa. O mal. sea, ¿qué quiere decir? Permite seguir con un cierto grado de funcionalidad en la vida, malo. Entonces, esto es un poco lo que genera ese sedimento, esa cosa basal. ¿Y eso cómo lo explicarías vos cómo se vive en la infancia, por ejemplo? Porque a veces la gente de ignorante o de, qué sé yo, no darse cuenta, puede irle causando ese tipo de traumas a los chicos, ¿no? Por A ver, ejemplo, explicar eso porque es muy en una interesante. familia que aparentemente es absolutamente funcional, Sí, pero el niño no es atendido en sus necesidades emocionales, por ejemplo, ¿no? Porque tiene todo lo que aparentemente necesita, pero no es escuchado en esa necesidad emocional. Entonces, por ejemplo, ese niño, como, ¿qué hace? Se las arregla solito, empieza como a apartarse. Y además si es un chico medianamente inteligente y autosuficiente y autónomo, qué bárbaro, ¿no? Parece como que se hace adulto antes de tiempo. ¿Qué pasa con estos chicos en la medida que crecen? Les cuesta mucho una verdadera integración en un vínculo con otro, en una pareja, bueno, porque todo esto va generando como una coraza que lo aparta. Hay una soledad interna que no se ve, pero hay un dijiste sufrimiento. una palabra que a mí siempre me sonó muchísimo, lo del vínculo, ¿no? Esa teoría del vínculo que había desarrollado Pichon Rivière y todo Sí. eso. Realmente, ¿no? Qué importante es para establecer vínculos sanos. ¿Cómo es? A ver, Bueno, porque por ejemplo, en esto que estamos diciendo, son como, ahora está muy de moda hablar de los estilos de apego. Entonces, un apego que es un apego ambivalente, como estos niños que nunca saben bien, no es previsible la respuesta del adulto significativo. Entonces, siempre están como con ese estado, un estado de ansiedad interno que no se ve, insisto, por la funcionalidad, la buena funcionalidad, como que se adaptó a esto. Entonces, cuando eligen un vínculo posterior, la elección de las parejas, la elección de los amigos, la pareja sobre todo, son estos vínculos con quien no se cuentan, donde no hay verdadero vínculo. Después están los no, porque vínculos, no lo ha conocido. claro, La exacto. matriz de Y aprendizaje. tampoco da a conocer lo que necesita, porque ya aprendió que mejor no dar a conocer lo que necesita, porque no se tolera la frustración. Entonces, la respuesta adaptativa es evitar esa frustración. Pero ¿cómo la evita? A costa de madurar antes de tiempo, madurar entre comillas. ¿Vos hacéis para niños también? ¿Te Yo con ocupás? niños solo tengo gente en el equipo que trabaja con Sí. niños, pero yo solo atiendo niños si tienen alguna cuestión neurológica o neurodegenerativa o conductual ligado a la neuropsicomotriz, donde tengo que trabajar mucho voy a decir una palabra que no es muy correcta, pero casi en cierto darle psicoeducativo, no de adiestramiento, pero sí psicoeducativo a los padres. Porque si no comprenden cómo funciona, cómo es la percepción del niño, del adulto también, es difícil establecer justamente ese vínculo. Mira, Claro. el ejemplo más claro de esto es, recuerdo hace muchos años, una señora que se enojaba muchísimo con el marido porque después de una CB decía que él lo hacía a propósito, lo de tirar las migas y comer acá, hasta que le expliqué lo de la hemiapnopsia. No veía la mitad del campo visual. Entonces le digo, o el eje del medio, cuando usted le pone el plato, no se lo ponga acá, póngaselo Sí. ahí. Va a ver que no va a tirar más migas y que no se le hace a propósito. Esto tan simple. Sí, claro, simple para vos. Pero no, además, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona está sumida dentro de una problemática, y además, como en el caso del niño, que vos decís que empieza desde chico a, qué sé yo, absorber, no sé cómo decir, ¿no? Ese tipo de cosas que se van como haciendo normales, las internaliza A como esto voy, normales. claro.
¿Y Y cómo haces después para eso? en general, ¿qué es lo que sucede? Después viene alguna cuestión crítica. O hay algo que se va cociendo a fuego lento en su cuerpo, por ejemplo, una migraña que vuelve a un Claro, estado ansiógeno básico, o crisis en una pareja, o a repetición, por ejemplo, problemas en los trabajos. Bueno, muchas formas de manifestar claro, esto. en realidad se manifiesta en todo. Se manifiesta en todo, pero hasta En que todas va. las actividades que puede hacer una persona o todos los vínculos, ya sea laboral, Exactamente. qué Exacto. cosa O la increíble, relación con ¿no? su cuerpo también. ¿Cuál sería tu perspectiva, tu consejo? ¿Cómo se tendría que encarar la terapia para lograr vínculos más sanos? ¿No? Primero conociendo a la persona, ¿no? ¿Cómo? Conociendo a la persona, Conociendo. dando mucho lugar a que esa persona deje, Claro. ¿no? Se deje entrar, Para mí es un honor cuando una persona me abre su alma. Ah, y lógico. Yo siempre digo que entrar en ese alma que te abren una puertita, una ventanita, hay que quitarse los zapatos, entrar con delicadeza. Qué lindo tener una terapeuta que tenga esa sensibilidad como la tenés vos, porque yo creo que no podría ser vos lo que haces sin esa dosis de sensibilidad que tenés, además de tu inteligencia, además de tus conocimientos, además de todo. Es decir, está eso de decir vos, ay, a mí me honra que Me honra totalmente. eso me encanta, ¿no? Porque realmente, es decir, es como, yo a los chicos en la facultad el primer día de clase no les hablaba de derecho, les hablaba de la vocación. Exacto. Y entonces les decía, cuando vos amás lo que haces, lo Mm. haces bien. Y es lo que pasa con vos. No sé si lo ¿No? hago bien, lo hago lo Realmente, mejor que puedo y agradeciendo a cada una de las personas que se sienta ahí en mi consultorio y me cuenta lo que le pasa. decime una cosa, ¿qué otra cosa te parece que podríamos agregar a este pantallazo que hemos dado? Porque bueno, tenemos que volver a reunirnos porque hay muchas cosas para hablar. Y realmente es un gusto escucharte, que nos ilustres de todas estas cosas que son tan importantes para todos. Ujú. No, acá no se salva nadie, No se salva todos la de están todo. involucrados en esto. Todos estamos, Estamos, estamos. claro, todos estamos. Entonces, No, lo único que puedo decir así como redondeando este hermoso encuentro es yo soy una agradecida con la vida. ¿cómo? Agradecida con la vida. Agradecida con la Sí, vida. sí, porque es cierto que Qué me suerte. gustó hacer todo esto, también es cierto que tuve la posibilidad de hacerlo. Es cierto que con esfuerzo, pero también viene del hogar, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando iba con alguna idea mm, que uno podría decir medio loca a mi casa, mi papá me decía, ¿por qué no? Fíjate, hacelo. Claro. Y esto es un gran impulso. Bueno, el aliento que uno tiene y la comprensión. Por Mm, eso, cuando hablábamos de los microtraumas en la mm, infancia, yo decía qué importante, ¿no? mm, Es que la persona que es tu superior, ya sea tu padre, tu madre o tu maestro o lo que mm. sea, tenga una actitud receptiva y una actitud comprensiva, Y ¿no? de confianza, De ¿no? De confianza, confianza. Y exactamente. a los padres que les digo que estén ahí para estar como un recurso, para atajar. Los Cuando, dioses. no, y los hijos cuando van a hacer cosas y si no les fue bien, ok, vengan a descansar un poquito y sigan haciendo. Por lo menos es lo que trato de transmitirle también a mis hijas. Que hagan lo que quieran. Cualquier cosa. Decime una cosa, ¿qué consejo les darías porque ya estamos en las postrimerías del programa, a la gente que quiere cumplir un sueño? Que ¿Mm? lo haga, que no se quede cómodo, que Sí, no bueno, sean pero cómodos, que no sean cómodos. muy Y a mí bien, me eso me gusta encanta. mucho la frase que dicen que la comodidad es la antesala de la depresión. Ay, me encanta esa frase, Sí, muy buena, y sí. es así. Y es así, porque todo va tendiendo a mínimo, a un estado basal de todo, del metabolismo, del cerebro, de pensar, de lo creativo, en estados de comodidad. Igual tengo que reconocer que este país no te deja estar muy cómodo. Esto de la comodidad, Ujú, entre comillas, ujú. se torna en una gran incomodidad después con el tiempo, Tal ¿no? cual, tal Todo lo cual. que se logra Ujú, así, sin esfuerzo, ujú. sin dedicación, realmente después No, se no tiene mucho se valor. vuelve contra uno mismo, ¿no es Exacto. cierto? O sea, los invito a incomodarse. Ese es mi consejo. Alicia, querida, ha sido gratísimo tenerte
Es Gracias. un honor enorme que una persona de tus quilates nos haya visitado y nos haya dicho cosas tan interesantes Muchas gracias. como la que hoy has dicho. ¿Qué mensaje les darías en estas Pascuas, sea cual fuere la creencia o no creencia? Pero es como un punto de inflexión para reflexionar, ¿no? ¿Qué te dirías a la gente? En este momento, sabes Sí. que las Pascuas, las Pascuas en la historia judía es el pasaje de la Es el pasaje, esclavitud, decir, eso es lo que quiere decir el pasaje de la etimológicamente, esclavitud el a la pasaje, libertad. exactamente. En este momento, esa libertad, creo que en el mundo entero lo que necesita es Pasar un a la contexto de libertad. paz, paz, Siempre, paz. desde aquellas épocas hasta Hasta ahora, ahora. sigue Sí, siendo sí. importante el pasaje a la libertad. Pero sí creo que si cada uno de los seres que habitamos esta tierra estamos bien, el mundo puede estar mejor y dejarnos de pelear por un pedazo de tierra. Y después la reflexión, el encuentro consigo mismo, La ¿no es palabra, cierto? los Porque lenguajes. ahora uno está tan tironeado con tantas cosas que por ahí no te detenés un momentito a reflexionar, a encontrarte a vos mismo. Exacto. ¿Mm? Bueno, que tengan un lindo momento de reflexión, que se encuentren consigo mismos y con sus seres queridos, ¿mm? Todos. Que es lo más importante. Hasta la próxima. Gracias, Muchas gracias, gracias, Lois. gracias. Gracias a Ha vos. sido hermoso tenerte hoy aquí. Gracias a ¿Mm? vos, Elvi.